y para esto le agradecemos muchísimo este diálogo aquí con Feas Sucias y Malas en Radiográfica a Jorge Paz, que es investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestro país. Es doctor en Economía, es magíster en Demografía Social. Bienvenido, Jorge. Aquí te saluda Úrsula Asta. Están también Paulo Pereira y Leonardo Martín. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, te agradecemos mucho esta Muchas gracias comunicación. a ustedes por llamar. ¿Qué significa este casi 53% de pobreza? Se habla de que es el más alto en las últimas 2 décadas, ¿es así? Sí, creo que la noticia más importante de esto es lo que dijiste al final, el aumento en puntos porcentuales que hubo podríamos decir, para evitar problemas de comparación de efectos de temporada y demás, podríamos comparar primer semestre del año pasado con primer semestre de ahora, entonces comparamos semestres Claro. homogéneos y ahí nos da 12 puntos porcentuales de aumento de la pobreza. Creo que esa es la noticia, porque eso solamente hay un antecedente en Argentina, en la historia económica nuestra, que se dio un aumento similar entre el 2001 y 2002. Justo en la crisis, en esos semestres, se dio un aumento parecido de 16 puntos porcentuales aquella vez y ahora de 12. ¿Por qué digo que esta es la noticia? Porque, digo, para que un indicador aumente a esta velocidad, tiene que haber pasado algo tremendamente disruptivo, digo, en el funcionamiento de la economía, como para que se produzca este efecto. Eh, También, ¿por qué digo esto? Porque una noticia que salió, digo, el gobierno salió a dar alguna explicación sobre esto, y en una de las noticias que leí en alguna red social, eh, decían de que esto era una herencia del pasado. Digo, esto no es así, esto es técnicamente incorrecto, eh, porque uno mira, digo, veníamos de una tasa de pobreza muy elevada, del 40%, muy elevada, muchísimo, pero ese salto de una pobreza como la de ingresos, no estamos hablando de pobreza estructural, de vivienda, de educación, sino de ingresos, está explicada en su totalidad por el ajuste económico, porque justamente fue la inflación que se dio a principios de año y la falta de acompañamiento de ingresos a ese aumento de precios que se dio a partir de la devaluación. O sea, se explica perfectamente con las variables que tenemos a mano en el cortísimo plazo, ¿no? Estamos hablando con Jorge Paz. Es muy impactante que digas que, claro, el único salto que se dio de esta manera es entre el 2001 y el 2002. eh, de alto impacto para la historia de nuestro país, claro, y este contraargumento respecto de, claro, no, esto no es herencia, sino que son decisiones de lo inmediato de esta política, de lo que está sucediendo, más allá de que eso no quiere decir que antes estuviera bien, sino el salto que se da. Esto implica que son, entiendo que es así, te pido confirmación de eso, más de 3 millones de personas que en el último semestre han caído en la pobreza. Claro, se suman 3 millones de personas. Lo que no sabemos con exactitud, porque todavía no tenemos la información, es si son personas que se quedaron atrapadas ahí, que en situaciones normales podrían haber salido, digo, de la pobreza, o son personas que entraron en la pobreza, los que se conocen como nuevos pobres. Sí. Eh, que se cree que es esto último. Vamos a tener información recién en noviembre, que INDEC pone a disposición del público las bases de datos que permiten hacer este tipo de ejercicios. Perdóname, Jorge, Sí, te pido más precisión en eso. ¿Cuál sí. serían los dos casos? Los dos casos, imagínate que es el colectivo de pobreza es gente que va en un vagón de ferrocarril, suponte. Entonces, Ujú. bueno, eso continuamente va cambiando. O sea, hay gente que sale de la pobreza, hay gente que entra a la pobreza. Bien, Eso es lo que llamamos dinámica de la pobreza. sí. Entonces, cuando se mantiene un lote del 40%, quiere decir que entran y salen. Si se mantiene eso a lo largo del tiempo, entran y salen y van manteniendo ese nivel de pobreza. Ujú. Ahora, cuando aumenta, ¿por qué aumenta la pobreza? Puede ser que los que tenían que salir no salieron y entonces entraron más personas, pero esos no salieron, o que entraron
muchísimas más personas que compensaron la salida. No sé si se entiende Claro, esto. sí, sí, Está sí. bien, sí, sí. Exacto, eso es lo que, eso creo que es un dato muy importante, porque acá hay sospechas de que esta gente que está, de estos 12 puntos más de pobreza que lo que creció en este periodo, Ujú, se cree que son personas que vienen de los sectores medios de la economía, de las clases claro. medias, lo que llamamos el quintil 3, digo, si uno parte la población en cinco estratos, Ujú, los que están en el medio ujú. serían los que habrían caído en esta situación de pobreza. Claro. Jorge, Y eso te está hablando de un cambio social muy Sí, importante, una ¿no? persona que tenía trabajo y no lo tiene más, digamos, por ejemplo. no le Yo te diría alcanza. más que nada, eso sí, esa es una tendencia que venimos observando, no, es que tienen trabajo pero que no les alcanza el sueldo Bien, bien, para llegar al valor de la línea de pobreza. A clarísimo. Ese, eso, Jorge, ¿cómo estás? Pablo te ¿qué habla. A tal? eso quería ir. Siempre cuando Claro, hablamos de números, ¿no? De 52% la pobreza, de 8% de la indigencia, a mí ok, siempre los números son muy fríos para mí, como que ok, no entiendo la realidad y lo gráfico, lo difícil que es, ¿no? Vos estás hablando más o menos de 25 millones de personas que claro, no, algunos pueden trabajar, otros no, o sea, que no alcanza para el mínimo para sobrevivir en la Argentina, es de eso estamos hablando, ¿no? exacto, exacto. Gráficamente, en términos de plata, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién son esas personas? ¿Son personas que perdieron con los programas sociales? ¿Son personas que ganan un sueldo mínimo y no pueden sostener? ¿De qué estamos hablando? Bueno, explico esto porque es muy buena la pregunta, porque muchas veces se habla y no se aclaran estas cosas que son Mm, elementales, digo, para poder entender de qué fenómeno estamos hablando. Estamos hablando de personas, cuando se calcula una tasa de pobreza, se mira el costo de la canasta básica alimentaria por un lado, cuánto cuesta una canasta de bienes, sí. y se compara ese valor que surge de los precios, se compara con el ingreso que la gente declara que percibe. Ingresos que pueden provenir del trabajo, de la jubilación, de programas del gobierno. O sea, independientemente de dónde vengan esos ingresos, son los ingresos que se comparan con esa canasta básica. Entonces, si una familia no logra cubrir el valor de esa canasta básica, esa familia es clasificada como pobre y todos sus miembros son clasificados como pobres. Niños, personas adultas en edades centrales, personas mayores, todos los miembros de ese hogar son catalogados como pobres. ¿Por qué? Porque el ingreso de ese hogar no alcanza a cubrir el valor de esa canasta. Ahora, ahí está la explicación de por qué puede aumentar la pobreza. La pobreza puede aumentar o porque los precios de esa canasta subieron más que los ingresos, ¿ok? O que los ingresos cayeron por algún motivo, independientemente de que haya variado o no los precios de la canasta. Lo que pasó en Argentina es que hubo estoy hablando del último pedacito de este semestre, ¿no? De Claro. lo que pasó entre enero y ahora. Hubo una devaluación de 120% que se propagó a los precios, entonces el valor de la canasta subió y los ingresos no lograron compensar ese aumento fuerte del costo de la canasta. Ujú. Entonces ahí es donde cayeron en la pobreza, o cayeron o no pudieron salir gente cuyos ingresos fueron insuficientes para lograr alcanzar a esos precios, ¿no? Jorge, Leonardo Martín te saluda. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? También está el dato de la indigencia, ¿no? Que es Mm, alarmante, ¿no? Que se duplicó, exacto. que están en 18%. ¿Qué significa técnicamente? ¿Cómo se mide? Perfecto. ¿Qué es ser indigente? La indigencia, hablábamos recién de una canasta básica de bienes. Cuando hablas de indigencia, hablas de una canasta básica, pero de alimentos nada más. La otra canasta con la que calculas pobreza incluye bienes no alimentarios, incluye vestimenta, alquileres. Algunos dicen que no el alquiler, pero sí está incluido en parte el alquiler. Bueno, cuando hablas de indigencia estás hablando solamente de alimentos. Es decir, ese 18% lo podés traducir así. Son personas que viven en hogares cuyos ingresos son insuficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Claro, es gravísimo. O sea, claro, eso es muy duro el dato porque ahí estás hablando ya de fenómenos que se acercan a la inseguridad alimentaria, a temas de nutrición,
a temas de hambre, ya estás hablando de una pobreza dura, ¿no? Que eso habíamos logrado en Argentina, habíamos logrado mantener más o menos en un 10% con mucho esfuerzo a lo largo de muchísimos años de la última década, a pesar de que venía aumentando la pobreza no alimentaria, le llamemos así, habíamos logrado mantener ese número en un 10%, ahí iba entre el 7 y el 10, ahí iba variando. Y ahora se disparó al 18, en 3 meses, porque esto fue la explosión de la devaluación que hubo a principio de año. Claro. Jorge, la última, que tenés otro compromiso, sabemos. Sí, muchas gracias. Hay otros elementos para tener en cuenta, que es el tema de los niños y las niñas, y de adultos mayores. Quería preguntarte esos dos también. Bueno, en el caso en general se da que la pobreza infantil, la pobreza en menores de 18 años, eso se considera pobreza infantil, es siempre mayor que la pobreza general. ¿Por qué? Porque los hogares pobres son hogares que tienen más niños y niñas que los hogares no pobres. Eso es una regularidad empírica que se observa en todas las poblaciones del mundo. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la pobreza, el fenómeno es que aumenta más la pobreza infantil. Ahora dio que 7 de cada 10 niños en Argentina viven en hogares pobres. Es terrible. Es tremendo. Y 3 de cada 10 viven en hogares que son indigentes, o sea que no tienen plata para comprar alimentos. 3 de cada 10. Y lo que hay que tener en cuenta en ese caso es que estás hablando ya de pobreza a largo plazo, porque esos chicos van a salir, están en este momento sufriendo los efectos de la pobreza. Imagínatelos en el mercado laboral dentro de 15 años. Sí, es el futuro del país. Chao. O sea, ahí entras ya a un proceso de herencia o de herencia de la pobreza, porque la pobreza también se hereda, como se heredan riquezas, se hereda pobreza. Entras en un proceso de reproducción intergeneracional de la pobreza y tenés una bola de nieve que no podés pararla. Por eso veníamos del 40, justamente porque viene una pobreza que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y lo que me preguntabas de personas mayores ahora tendremos que ver con este tema de la jubilación y con todo lo demás, son los hogares menos afectados por la pobreza, porque son hogares, pobreza monetaria estoy hablando, ¿no? O sea, y claro, medido con la canasta de todo el mundo, porque ahí hay un problema, tendríamos que medir la pobreza de personas mayores con otra canasta, sí, que incluyera gastos en salud, medicamentos. Sí, dónde vivís, el alquiler, sí. Exactamente. Bueno, todo eso no está contabilizado. No está contabilizado porque se los mide como si fueran unas personas, como niños o como personas, como se mide el hogar, no distinguís entre personas mayores. Entonces, ahora habrá que ver, son hogares pequeños, son hogares por ahí con un miembro, entonces eso hace que el riesgo de pobreza medido así como está medido sea menor. Pero habrá que ver ahora con el tema de los ingresos de las jubilaciones si se deterioran, y es un grupo que está en situación de vulnerabilidad claramente, ¿no? Jorge, gracias por este paso por Radiográfica. Saludos. Él es